Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay algo que es muy importante dentro de la educación nutricional de los niños, pero que podemos dejar o comenzar con esta actividad que os voy a explicar a partir de la preadolescencia, podríamos decir, porque en etapas anteriores realmente no nos va a resultar de mucha ayuda. Pero aprender a leer las etiquetas es un paso importante de esa educación nutricional. Enseñar a los niños a partir de cierta edad, como podrían ser, os digo, el comienzo de la adolescencia, a leer las etiquetas de aquellos alimentos que compran, es una herramienta muy útil a largo plazo y es un buen momento porque es un momento en el que muchas veces presentan cierto interés por la elección, ¿no?, de diferentes alimentos dentro de la misma variedad o dentro del mismo grupo. Generalmente las etiquetas evidentemente están más presentes en los alimentos procesados o ultraprocesados. Alimentos frescos y naturales no suelen llevar muchas veces etiqueta y como mucho pues será la etiqueta del peso con la cantidad que hemos comprado, que por cierto, esa etiqueta que no está directamente en el alimento, sino que está muchas veces en los lineales, en las baldas de los supermercados, también es muy importante. Me la guardo para después, para un poquito más adelante. Bueno, esa lectura de las etiquetas, evidentemente los adolescentes no van a hacer un máster en composición nutricional ni en valoración nutricional de los alimentos, pero sí les puede ayudar lo poquito que les vayamos a ir enseñando a hacer mejores elecciones cuando ellos vayan a un comercio, un fin de semana, por ejemplo, con sus amigos, pues a comprar algo para merendar, para picar, o más adelante, evidentemente, pues cuando se vayan independizando. Lo más importante, diría yo, básico, que hay que aprender a leer en una etiqueta es la denominación de lo que estamos comprando, que suele estar en la parte de atrás, aunque pensemos que está delante, ahora os lo explico, y las raciones, el número de porciones que contiene ese paquete, ese envase. Vale, empezamos por la denominación del producto. ¿Por qué es tan importante? Esta denominación, como os digo, suele estar detrás, generalmente encabezando la lista de ingredientes. Y aquí podéis hacer un juego, que es a veces jugando, ¿no?, entreteniéndose y divirtiéndose un poquito, se aprenden mejor las cosas. Vamos a la sección de lácteos del supermercado con nuestro hijo y le vamos a decir que nos compre un queso o un yogur, y probablemente en alguna de esas elecciones nos dirá todos estos son yogures, y entonces le podemos decir que coja un yogur bio de los de Bifidus y que busque la denominación del alimento. Probablemente no va a aparecer la palabra yogur, sino que va a aparecer leche fermentada. Esto es un problema, o vamos a decir, una cuestión más de legislación, ¿no?, porque textura, propiedades similares, cambian los microorganismos y según la legislación, si no lleva lactobacillus y streptococcus exclusivamente, no se puede denominar yogur. El yogur que contiene, yogur, ya veis, me sale a mí todo, que contiene bifidobacterias, legalmente no se puede denominar yogur, con lo cual en esa denominación del producto aparecerá como leche fermentada, que la podemos comparar con otras leches fermentadas también para valorar su calidad. Y ahí nos estaríamos metiendo ya en la lista de ingredientes. Un yogur o una leche fermentada de calidad no debe llevar nada más que leche y fermentos lácticos, que pueden ser diferentes dependiendo del postre que estemos elaborando, pero ahí ya tenemos pues un pasito más, ¿no?, en esa composición muy sencilla, porque en los lácteos es muy sencilla la composición de los alimentos, por tanto muy fácil de leer también esa lista de ingredientes. Vamos a la sección
de los quesos rallados o quesos en lonchas. Especial para fundir, frontal. Damos la vuelta y pone producto lácteo. ¿Eso es un queso? No, no es un verdadero queso, es un sucedáneo de queso. Si en el frontal no pone queso, sospechamos, porque probablemente no va a ser un queso. Damos la vuelta a la etiqueta, buscamos ese listado y esa denominación del producto. Podemos coger diferentes envases y aprender las diferencias entre unos y otros. La lista de ingredientes evidentemente tampoco será igual. Mezcla de quesos para fundir, ¿vale? Esos que vienen con diferentes colores, pues pondrá queso emmental, queso gouda, queso cheddar, por ejemplo. Si no es un verdadero queso y solo pone especial para fundir, pondrá leche, cuajo, sal, antiapelmazantes, patatín, patatán. Es decir, una lista de ingredientes en las que no aparece la palabra queso ni ninguna variedad de queso. Y esto es algo muy importante que aprendan los niños, bueno, pues desde que sea posible, porque por supuesto va a afectar a la calidad de lo que estás comprando y sobre todo a tu confianza como consumidor, como futuro comprador, futuro consumidor de todos esos alimentos procesados que se encuentran en el supermercado. Es importante, en segundo lugar, como os he dicho, que le enseñemos a ver o buscar en qué lugar de la etiqueta aparecen las raciones, que suele ser en el cuadrito de valoración nutricional, donde suele poner, bueno, pues la valoración por cada 100 gramos de alimento. Si el alimento es una ración, normalmente equivaldría a esa cantidad, o tiene que poner también qué cantidad equivale a una ración. Si tenemos el peso y en algunos envases sale una frasecita que pone: este envase contiene 2 raciones, este envase contiene 3 raciones. Es decir, debemos enseñarles a que, por ejemplo, si se compran un día un paquete de galletas, no es para comérselo entero, porque un paquete de galletas, dependiendo del tamaño, puede contener 6, 8, 10 raciones. Y si yo me como un paquete de galletas de chocolate de una tacada, me estoy comiendo el equivalente a 10 raciones. Evidentemente, cuando hablamos de calorías, los niños o los adolescentes no suelen entender bien esa relación entre las calorías porque no tienen una referencia, pero sí la tienen en las raciones. Es decir, si yo compro un paquete de galletas, que no quiere decir que yo se lo vaya a comprar para comer en casa, pero bueno, también le vendría bien saberlo. Si voy a comprar un paquete de galletas que vienen 12 galletas y esas 12 galletas son 12 raciones, pues ¿cuántas me corresponden? Una. Pues mejor que no me compre ese paquete porque realmente no voy a ser capaz de comerme una galleta. Es decir, vamos a valorar o enseñarles a valorar qué es lo que más les conviene en esos momentos. Ay, es que el paquete de galletas es baratísimo, solo me cuesta 1 euro. Y otra cosa pues un poco más saludable pues me cuesta más. Ya, pero a la larga eso no va a beneficiar tu salud. Puedes hacerlo un día, ¿vale? Una cosa puntual, pero si eso se repite con cierta asiduidad, el aporte de calorías asociado a ese exceso de raciones empieza a tener importancia. ¿Por qué os digo que las calorías no saben valorarlas adecuadamente? Bueno, os puedo decir que por experiencia decirle a un niño no comas eso que tiene 300 calorías y es una barbaridad, bueno, pues igual a base de repetir empieza a aprender, pero realmente no tienen con qué comparar y a veces les das un paquete y me ¿cuántas calorías tiene? 100. ¿Y eso qué es? ¿Mucho o es poco? ¿En relación a qué? A tus requerimientos, al resto de lo que has comido a lo largo del día, comparándolo, pues yo que sé, un helado con un plátano. O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos aprendiendo a comparar? Es un poco difícil, como un poco en el aire, ¿no? Para los adolescentes, pero el tema de las raciones lo aprenden con muchísima facilidad y les puede servir como herramienta para controlar la cantidad que comen. Ay, es que me sale mejor, fíjate, está de oferta, comprarme un paquete de aperitivos o de patatas fritas así de grande. El paquete familiar, claro, sale más barato que el paquete individual, que es así de chiquitito, vaya birria, ¿no? ¿Cuál es la ración? ¿Cuántas raciones vienen en ese paquete de patatas? ¿Las patatas de cuántas personas te estás comiendo?
poco a poco también les podemos enseñar a leer esos listados de ingredientes. Más que a leerlos, porque leerlos los podemos leer fácilmente, a interpretarlos, ¿no? Y a poder hacer comparaciones entre equivalentes, entre diferentes alimentos, igual del mismo grupo. Os he puesto el ejemplo de los yogures, por la facilidad que tienen, porque tienen muy pocos ingredientes. Claro, si empiezan a aparecer ingredientes extras, eso ya comparativamente empeora la calidad de ese producto. Pero en algunas ocasiones pues nos encontramos con ingredientes difíciles de entender o de valorar. Bueno, ya no hablemos si en lugar del nombre de los ingredientes empiezan a aparecer es. Bueno, pues se empieza a sospechar, ¿no?, de que ese alimento lleva muchos extras, pero ahí puede resultar más complicado. Lo que es fundamental aprender a leer los listados de ingredientes es cuando tenemos un niño con algún tipo de intolerancia o de alergia alimentaria. Ellos, cuanto antes, y aquí en este caso sí podemos empezar desde más pequeños, tienen que ser responsables de su propia alimentación, porque no siempre vamos a estar con ellos o encima de ellos para ayudarles a detectar o decirles esto sí, esto no. Desde el momento en el que se incorporan al colegio ya tienen que saber qué alimentos pueden ingerir con seguridad y cuáles no, aunque evidentemente los comedores escolares tienen en cuenta todo este tipo de cosas. Pues se pueden encontrar en situaciones en las que, bueno, puede aparecer cierto riesgo, y esto es sobre todo, podríamos decir, especialmente importante con las alergias a los frutos secos, y si las conocéis de cerca os daréis cuenta de lo que os estoy hablando, porque incluso que un amigo, que un compañero del colegio toque los frutos secos y después toque o se mueva o roce la ropa o las cosas que tiene un niño con alergia, puede provocar una reacción alérgica. Por lo tanto, bueno, pues son alergias complicadas de manejar y que los niños tienen que aprender desde que tienen uso de razón. Probablemente no van a hacer la compra, pero sí tienen que saber en qué alimentos de los que les sirven, o en qué productos, puede existir riesgo. Y si no son capaces de interpretarlo, preguntar a un adulto o a un responsable que esté presente. Fijaros si son listos los niños y llegan a aprender, que hay muchos niños, por ejemplo, con celiaquía, que aprenden a distinguir incluso las marcas que saben que son seguras para ellos. Y te pueden preguntar en un plato servido, ¿de qué marca son estas patatas fritas? Ah, pues si son de marca blanca no las puedo comer, si son de marca tal, sí. Y te quedas ojo y plático porque tú en ese momento no te has dado cuenta de que pueden existir esas diferencias, ¿no? Pensamos que las patatas no contienen gluten, pero a través de un proceso industrial se pueden contaminar o pueden llevar aditivos que vayan acompañados de gluten. Y en esos casos ya os aseguro que los niños aprenden rapidísimo. El cuadrito de valoración nutricional, ese cuadrito que suele aparecer también en el reverso de las etiquetas o de los envases, bueno, pues ya podríamos decir que son palabras mayores, ¿no?, que muchas veces ni siquiera los niños presentan o los adolescentes mucho interés por esos datos, y realmente con lo que os he ido contando creo que sería más que suficiente para que sean consumidores responsables. Y aquí voy a eso que os he dejado un poco en el tintero al principio, esas etiquetas de los lineales, los precios. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención y que si les pasa a algunos niños es probable que también les pase a algunos adultos. Vemos en grande siempre el precio que cuesta el producto directamente, pero es importante que nos fijemos en el precio pequeñito, que no siempre está presente y que a veces igual tenemos que nosotros hacer el cálculo. Y la semana pasada en el supermercado me pasó con uno de mis hijos que me decía: mamá, ¿por qué compras ese si el otro es más barato? Uno ponía 3 euros y el otro 2,50. Y le digo: ¿seguro que este es más barato? Y me dice: sí, mira el precio. Y le digo: ¿ya has mirado el precio por kilo que cuesta ese producto? Pues resulta que el más barato era el que aparentemente era más caro, porque uno era el de 3, era 11 euros el kilo, el envase contenía una cantidad diferente, el otro era creo que 14 euros el kilo o algo así. Bueno,
algunas cosillas que es importante que aprendan también a valorar, que a veces son técnicas de marketing y de venta, el poner un precio más barato, diferencias en la cantidad de los envases, diferencias en el precio real, que es el precio por kilo o por cada 100 gramos, que a veces puede venir también en ese formato. Así que algo importante que también debemos enseñarles a la hora de hacer la compra, reconocer lo que realmente es más barato para poder ahorrar dinerillo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.